El MNR debía enfrentar la bancarrota económica, la incapacidad de alimentar a su gente y la falta de capitales para emprender todos los ambiciosos programas de bienestar y reforma que se habían planteado. Fue cuando el partido decidió inclinarse a la derecha solicitando ayuda económica de los Estados Unidos. Enfrentada con el primer desafío de la Guerra Fría, Eisenhower creyó que el apoyo a los fascistas del MNR era la única forma de evitar que la revolución cayera en manos de comunistas. La ayuda que recibió Bolivia fue decisiva para la seguridad y el crecimiento económico del país. Los envíos de alimentos en virtud de la Ley Pública 480 proporcionaban a Bolivia los víveres decisivos para atravesar el periodo de grave desbarajuste agrícola de los primeros años que surgieron a la reforma agraria. Pero esta ayuda tuvo su precio, pues el gobierno de Estados Unidos se negó a separar su política de las compañías privadas estadounidenses que funcionaban en el exterior. Quedó claro para Bolivia que las nuevas inversiones en el sector petrolífero solo llegarían con un nuevo código que volviera a permitir las inversiones privadas directas estadounidenses en los yacimientos bolivianos. Y en octubre de 1953 se aprobó dicho código. A fines de aquella década, unas 10 compañías de Estados Unidos funcionaban en Bolivia. Entre ellas, la más importante era la Gulf Oil Company en esa época. Se hacía evidente que Estados Unidos quería ejercer enormes presiones sobre los bolivianos para satisfacer a los intereses económicos privados norteamericanos. Cuando Paz iba a dejar la presidencia, se llegó al acuerdo de que Siles se presentaría como candidato, quedando reservada a Lechín la postulación de la tercera presidencia en 1960. Las características fundamentales, Paz Estenssoro, Lechín, Siles Zuazo, etc., son, ha habido un movimiento previo a eso, que es, por ejemplo, el movimiento indianista, o sea, el embellecer la Bolivia, Díez de Medina, que escribe, etcétera. Son personas que creen que se tiene que generar una burguesía nacional. El MNR lo que pretendía era generar una burguesía nacional para poder alcanzar a manejar el país, ¿no? Con apoyo de las grandes bases, de los sindicatos, de los grupos indígenas, etcétera, incorporar. Ahí es donde nace el término que lo seguimos manteniendo para superar al indio y convertirlo en campesino, ¿no? O sea, la reforma agraria hace de que en la parte andina y en la parte de los valles el campesino pueda recuperar su tierra. Hay muchos errores, la propiedad privada, por ejemplo, es un problema gravísimo que se genera ahí, pero sí gana en estatus social. O sea, el hombre andino va a tener el acceso a la cosa pública, va a poder votar, va a poder entrar al colegio, va a poder tener su tierra, la tierra es para quien la trabaja, dice Paz Estenssoro, y hay un cambio profundo, ¿no? O sea, de los grandes hacendados se pasa a la propiedad comunitaria o a la propiedad individual de los campesinos. A fines de 1956, Siles con Estados Unidos realizaron su plan de estabilización y Bolivia lo aceptó bajo el patrocinio del FMI. El plan exigía que Bolivia equilibrara su presupuesto, pusiera fin a la subvención alimenticia de los mineros y también que redujera los aumentos salariales, estableciera un solo tipo de cambio de divisas y aprobara una serie de medidas colaterales que limitaban la iniciativa y el gasto público. Incluso dentro de las normas del FMI, el plan boliviano era extremado, tratando de crear una moneda estable con una tasa de inflación cercana al cero, dentro del plazo de 1 o 2 años. No se puede negar que el estricto plan del FMI tuvo un éxito relativo. Se estabilizó la economía del gobierno y Comibol consiguió un presupuesto más equilibrado. Pero el precio pagado fue alto. Estados Unidos insistió en que se ejecutara el programa sin tener en cuenta sus consecuencias políticas. La izquierda acabó forzada a una dura oposición al régimen de Siles. El vicepresidente Chávez Ortiz dimitió
y Lechín dirigió una serie de fuertes protestas mineras. Siles trató de mediar entre la izquierda movimentista y Estados Unidos, pero el descenso en el precio mundial del estaño y la incesante presión estadounidense le impidieron imponer su base. Esperando reducir esta hostilidad y preparar el camino a la izquierda, Lechín y Siles se pusieron de acuerdo en una plataforma de compromiso para el tercer periodo presidencial. Paz había de volver a dirigir el partido y Lechín sería su vicepresidente. Pero el debilitamiento temporal de Lechín no quebró el poder de la izquierda. Paz comenzó a rearmar a fondo el ejército, no cesando de justificar tal medida ante los Estados Unidos como un medio para evitar la subvención comunista. Además, el ejército estadounidense se infiltró en la estructura de mando militar boliviana. La mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas recibieron formación avanzada fuera de Bolivia, en una base militar estadounidense ubicada en Panamá. Creyendo que esta política era perfectamente viable y que Paz la podía llevar a cabo hasta su fin, Estados Unidos dio su pleno apoyo a Paz Estenssoro de cara a un tercer periodo presidencial. Pero en este momento, Siles y Lechín unieron sus fuerzas y rompieron con el partido, destruyendo temporalmente al MNR. No creo que lo que se produjo después de la caída del MNR en 1964, salvo quizá en lo político, haya cambiado esencialmente las bases del modelo. En este caso, diríamos, si bien hay una política muy moderada de Barrientos, del mismo Banzer, ¿no? Pero las bases esenciales del orden económico se mantienen. Predominancia de la economía estatal, control, no siempre se lograba obtenerlo, pero control de los capitales extranjeros, una especie de coexistencia entre la economía estatal y la iniciativa privada, pero diríamos básicamente se van manteniendo las líneas generales de ese proceso. Encontrándose con solo el ejército y los campesinos como sus principales partidarios, Paz escogió al general René Barrientos para que le acompañara en su candidatura. En noviembre de 1964, pocos meses después de las elecciones y del triunfo de Paz Estenssoro, los militares prescindieron de él en un golpe relativamente poco sangriento. Pusieron el gobierno en manos de una junta encabezada por el vicepresidente Barrientos. El ejército volvía a la política nacional y quedaría en ella como la fuerza predominante del gobierno nacional desde 1964 hasta la década de los 80. Y con toda esta información terminamos el programa de hoy. El reencuentro la siguiente semana, como ya es de costumbre. Soy Roberto Nanetti. Ha sido un placer enorme compartir este tiempo con ustedes. Hasta luego.